Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación que tenemos la oportunidad de tener desde el Senado con el presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Suárez. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pamela, muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto me acompaña Manuel López San Martín para tener esta conversación en la que su participación es más que importante. Sin duda es fundamental, Pamela. ¿Cómo está, senador Roberto? Hola, Gracias Manuel. por estar con nosotros. Es fundamental porque van a ser justo sus preguntas las que guíen la conversación que vamos a tener, una conversación de 1 hora, empezando ahora y hasta las 12 del mediodía, para que podamos platicar contigo sobre este año, este trabajo legislativo de 1 año. Estamos en vísperas de que cambie de manos la presidencia de la mesa directiva y estamos transmitiendo a través del canal oficial de YouTube del Senado de la República, de Facebook y por supuesto a través de un streaming en vivo que ustedes están viendo. Las preguntas con el hashtag Si Todos Cambiamos también a través de Twitter. Nos van a estar apareciendo, ustedes no lo saben, pero aquí tenemos una pantalla y van a estar apareciendo todas sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. Te las vamos a estar planteando, Pamela y yo. Las vamos respondiendo si te parece. Perfecto. Y arrancamos con este ejercicio que además hay que decirlo, Pamela, es un ejercicio diferente, nuevo. Estamos acostumbrados a que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República los presidentes de la mesa directiva pues se arman unos eventos majestuosos para dar a conocer sus resultados, su trabajo, que en realidad termina siendo un evento para la clase política, para los propios legisladores, para el lucimiento personal del legislador. En esta ocasión, Manuel, Pamela, cambiamos un poco la lógica de la despedida, como yo le denomino. Y generalmente se hace un informe, se invita a la clase política, como decías, Manuel, se presenta un discurso que sintetiza lo que a juicio del que informa son los balances más importantes de una gestión de 1 año. En esta ocasión hicimos un cambio. En lugar de ese esfuerzo logístico por organizar un informe, lo que hicimos fue organizar una cena de recaudación para el Hospital General de México, específicamente para el pabellón de pediatría. Fue el miércoles pasado, obtuvimos unas importantes aportaciones, convocamos a empresarios, gente de la política, del espectáculo, para que no solamente se visibilizara un problema que tenemos en el Hospital General de México, sino también que pudieran apoyar con poco, con mucho. Hubo algunos empresarios muy generosos que ayudaron en especie, incluso dando alguna aportación, precisamente para hacer un cambio en la forma en la que los políticos interactuamos con la sociedad. Creo que si en lugar de hacer esos esfuerzos, como decías hace un momento, Manuel, de grandes convocatorias para leer un discurso, nos comprometemos con una causa, creo que podemos hacer más. Y ahora, justamente ya a horas de dejar la presidencia del Senado, pues organizamos esta conversación con 2 periodistas jóvenes para interactuar con los usuarios de las redes sociales a través de este hashtag Si Todos Cambiamos, que por cierto, déjenme decirles que fue durante todo el año el paraguas de la campaña de difusión del Senado de la República. ¿Por qué Si Todos Cambiamos? Porque de pronto es como, bueno, pues en el Senado trabajamos por ti, ven a tu casa el Senado, y la verdad es que entrar al Senado y a la Cámara no es cosa fácil para el ciudadano de a pie. ¿Por qué Si Todos Cambiamos? Justamente eso. Generalmente los promocionales de radio y televisión de las cámaras son, además de muy aburridos, aprobamos tal iniciativa, aprobamos tal reforma y la gente se queda prácticamente igual. No hay nada nuevo. ¿Qué hicimos ahora en la campaña de promoción durante este año? Primero un llamado a la acción. Tenemos un problema, hay que corregirlo y nosotros hacemos una parte, Congreso de la Unión, el Senado de la República, tú tienes otra parte que hacer. Lo hicimos a propósito de las reformas en materia de corrupción. Le decíamos a la gente, oye, necesitamos instituciones para prevenir y castigar la corrupción, ya las hicimos, pero tú también tienes una responsabilidad. Denuncia, previene, no te quedes callado, no des mordidas. Lo hicimos también en un promocional sobre la reforma educativa, lo hicimos también en un promocional sobre transparencia y el último, el que está al aire, es un promocional sobre Estados Unidos, sobre la relación con Estados Unidos. Damos algunos datos importantes sobre qué significa para México la relación con Estados Unidos y hacemos un llamado a la acción, Si Todos Cambiamos, precisamente para defender esa relación frente a ese discurso que pretende construir muros entre nosotros y sobre todo dividir una alianza que es estratégica porque México y Estados Unidos están más integrados de lo que queremos aceptar a lo largo del tiempo. ¿Fue este año lo que esperabas? ¿Te lo imaginabas así?
Bueno, la verdad es que me siento satisfecho, la verdad muy contento de lo que pudimos hacer. Siempre te quedan algunos pendientes, debo confesarlo. Me hubiera gustado terminar algunos proyectos, como por ejemplo la reestructura del Gilberto Bosques o relanzar el servicio profesional de carrera en el Senado. Proyectos que requerían mucho más tiempo, pero en el balance creo que fue un buen año, como todos los años en la política, con algunas tensiones, con algunos momentos difíciles, otros momentos alegres, otros momentos de enormes satisfacciones. Creo que fue un año productivo en términos legislativos. Tuvimos 2 periodos de sesiones extraordinarias donde aprobamos las reformas en materia anticorrupción, 6 reformas constitucionales en total. Y por el otro lado, también estoy satisfecho del esfuerzo que hicimos por reorganizar administrativamente el Senado para ya mudarnos a la nueva realidad de la transparencia. Como ustedes saben, la reforma nos obligó a hacer un cambio importante en la forma en la que nos presentamos frente a la sociedad, para que la sociedad, los ciudadanos puedan conocer la entraña del uso de los recursos del Senado y la forma en la que tomamos decisiones. Pero también hicimos un esfuerzo, un plan de austeridad muy ambicioso que logró un ahorro aproximadamente de 450 millones de pesos que vamos a ahorrar hacia adelante y que está enmarcado en una transformación sustentable del Senado. Les decía hace un momento antes de empezar este ejercicio que nos cuesta aproximadamente $1 millón de pesos al año las botellitas de agua, pero no solamente es el costo que paga el Senado, sino también el impacto que tiene al medio ambiente. Ustedes saben que los productos PET contaminan por muchas razones, y luego también hicimos un proyecto para ahorrar más agua, para ahorrar energía eléctrica, para mudarnos hacia una forma de funcionamiento más sustentable. Más o menos al año, para que le calculen, se imprimían en la síntesis, la síntesis informativa, se utilizaban 1.9 millones de hojas al año, a partir de una pequeña decisión luego que ni fue... las leen. Y luego ni las leen, exacto. Pero hicimos algo que era muy sencillo, nos mudamos hacia la síntesis digital, de tal manera que en tu teléfono celular los senadores, los funcionarios del Senado pueden recibir la síntesis, pueden imprimir la nota que les interesa, únicamente la nota que les interesa, y ya no repartimos este derroche de papel y obviamente también de recursos. A ver, le vamos a entrar ahorita a la parte administrativa, a la parte legislativa, a lo que se hizo y a lo que se dejó de hacer. Pero a un año, digamos, si tuvieras que hacer una retrospectiva de cómo iniciaste este periodo, con los retos que tenías enfrente, con las causas que querías empujar, con el manejo, lo que implicaba estar al frente del Senado de la República, y lo ves un año después, ¿cómo calificarías? ¿Qué harías diferente? ¿Qué harías igual? ¿Qué calificación te pondrías como presidente de la mesa directiva? Es muy difícil autocalificarse, no me atrevería a hacer eso. Elogio en boca propia es vituperio. En consecuencia, no me atrevería. ¿Pero te vas satisfecho? Me voy satisfecho. Yo creo que una posición de esta naturaleza tiene 2 características. La primera es que representas a una institución, representas a una pluralidad. En consecuencia, te tienes que separar de las posiciones de partido. Y a veces eso no se entiende bien. La gente espera, o incluso tus propios compañeros de partido esperan a un militante en la función más visible de la Cámara. Y a veces piensan que tu función es portarte como un militante de partido. Pero la función te obliga a mantener distancia de las posiciones de tu partido, porque eres árbitro, no eres jugador. El presidente de las cámaras, de los diputados o del Senado, deben guardar los equilibrios, deben mantener la imparcialidad, debe mantener las condiciones de diálogo político, y en consecuencia te obliga a mantener cierta distancia. Me hubiera gustado hacer un esfuerzo mucho más enfático en explicar esto y que se entendiera que es un año en el cual representas una institución y en consecuencia debes honrar la dignidad de la institución. Es mucho más fácil en este país ser militante de partido que ser militante en las instituciones y de México, y precisamente por eso estamos como estamos. Por eso no se entiende muy bien por qué la política es más bien confrontación, división, que realizaciones y logros. El segundo componente, la segunda característica de una posición de esta naturaleza es que la visibilidad debe convertirse en algunas causas. Si algo tienes en este cargo es visibilidad. Yo invertí esa visibilidad, además de lo que ya les platicaba, de ayudar a este hospital, al pabellón de pediatría, que está en condiciones muy lamentables. Quise utilizar esa visibilidad para poner una causa en la mesa, específicamente la causa del cambio regulatorio en materia de uso de marihuana. Me hubiera gustado dar el paso, haber logrado este año el cambio regulatorio. Me hubiera gustado que la Ley General para Control de la Cannabis hubiese sido aprobada. No fue posible por muchas razones que ustedes ya conocen, pero quizá ese es el saldo que me queda, que la visibilidad no la
traduje en un resultado parlamentario, en un resultado legislativo. No implica que no seguiré insistiendo. Voy a insistir en que ese cambio regulatorio es necesario. Empiezo a sentir un mejor ambiente para el cambio regulatorio en materia de usos medicinales, quizá todavía no en materia de despenalización a los consumidores, pero esa causa, que yo creo que es una causa positiva para el país, la pude observar precisamente construyendo otra pieza que ya se aprobó, que fue la Ley de Ejecución Penal, que tú conoces muy bien, el drama de las cárceles, el drama de los penales, el drama que viven mujeres que están ahí, hombres que están hacinados, jóvenes que tienen una adicción y que solamente se recrudece esa adicción en prisión, y por supuesto las miles de historias de esos niños que viven en situación de reclusión precisamente porque están junto con sus madres. Ahí tenemos un pendiente de justicia, de humanidad, de dignidad, pero un componente esencial para arreglar el problema de las cárceles es arreglar las causas por las cuales la gente va a la cárcel, y una de las causas por las cuales la gente va a la cárcel es porque en este país seguimos penalizando el consumo, y específicamente el consumo de la marihuana, que es la droga que más se consume en el mundo. Si desde la presidencia de la mesa directiva del Senado no fue posible sacar adelante este tema, ¿qué recursos tendrás para sacarlo adelante después? Pues estoy convencido de que ya estar fuera de la presidencia de la mesa te da otras tracciones que no tienes como presidente de la mesa, que es debatir con mayor intensidad, empujar más en comisiones. De nueva cuenta, el presidente de la mesa debe tener cierta distancia frente a lo que sucede en los plenos, al debate político, cosa que no sucede cuando ya eres parte de la asamblea, cuando te regresas a tu escaño y desde tu escaño puedes empujar por ciertas posiciones. Yo regresaré a esa causa, para decirlo pronto, ya anticipando un poco qué sigue. Yo creo que el país debe ponerse a discutir sobre tres cosas: el uso, mejor dicho, el cambio regulatorio en materia de drogas, la política de drogas. En segundo lugar, hay que regularizar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de función, en tareas de seguridad pública. Es un pendiente que tenemos, es un pendiente que debemos de resolver. Y en tercer lugar, hay que preparar las condiciones de gobernabilidad para el post-2018, es decir, para el 2019. El próximo presidente o presidenta de la República va a ser un presidente, se prevé así, con una legitimidad de origen minoritaria. Es muy probable que tengamos un presidente con el 26% de los votos, que son el 13% del padrón, si participa el 50%. Tendremos un Congreso como lo hemos tenido desde 1997 dividido, es decir, el presidente o presidenta difícilmente tendrá una mayoría absoluta en las dos cámaras. Y en tercer lugar, además de estos dos elementos, el Congreso va a ser un poco más indisciplinado de lo que hoy conocemos. ¿Por qué? Por la reelección. La reelección, que ya la aprobamos y será una regla a partir de 2018, va a provocar que el Congreso sea un poco más difícil de gobernar. En consecuencia, tenemos que ponernos a pensar qué vamos a hacer en ese escenario. Y una solución son los gobiernos de coalición. Ya están en la Constitución, ahora hay que construir las leyes reglamentarias para que en el 2018, después de 2018, quien gane la presidencia de la República pueda construir una mayoría estable e integrar un equipo de gobierno plural que le permita a este país tener condiciones de estabilidad política. Esos son los retos que ves, digamos. Yo creo que esa es la agenda natural de los próximos años. Como parte de los logros, diría yo, de la presidencia de la mesa directiva, del Senado también, pero sobre todo de los ciudadanos, el tema anticorrupción es un asunto que lastima, es un asunto que duele, que agravia a los mexicanos, y es un tema en donde en muchas ocasiones no había pasado nada. Vemos escándalos prácticamente todos los días, escándalos de corrupción, de abuso, de enriquecimiento desde el poder, y no ocurría nada, y de pronto llegan ciudadanos con una ley bajo la mano, la ley 3 de 3, se pone sobre la mesa y entonces ponen a trabajar al Senado, ponen a trabajar a los legisladores, tanto aquí como en la Cámara de Diputados, y camina una legislación que, si bien como cualquier ley es perfectible, es una legislación que es mucho más que lo que teníamos. ¿Qué rescatas de ese empuje de los ciudadanos y cómo ves la recepción que tuvo por parte de los legisladores? Porque también hay que decirlo, hubo muchas resistencias de varios legisladores. Rescato todo, tanto el resultado como el proceso. Si hay algún ejercicio verdaderamente simbólico, innovador, pero profundamente renovador de la política, es justamente la construcción del paquete anticorrupción. ¿Por qué? Porque sí se construyó sobre la base de una enorme irritación social.
la gente está enojada por no solamente la corrupción, sino también por la impunidad. Es decir, que hay escándalos tras escándalos y simplemente en este país no pasa nada. Había una enorme irritación social que pudimos conducir por la vía de las instituciones. Cuando no se puede conducir por la vía de las instituciones, la irritación social se queda en la calle y pasan otras cosas que son perjudiciales para el país. Afortunadamente, la irritación social existente y explicable, justificable que existe en la sociedad, se condujo a partir de las instituciones representativas, el Congreso, las dos cámaras. En segundo lugar, el protagonismo de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil, que no solamente vinieron a construir con nosotros la reforma constitucional, lo estuvimos con nosotros redactando en el primer round de este ejercicio cuando se hizo la reforma constitucional, pero también se movilizaron y construyeron una iniciativa ciudadana, juntaron 600,000 firmas, pusieron la regla de lo que querían construir, nos pusieron el umbral, lo que nunca antes, y a partir de ahí se generó una suerte de dinámica en la cual la sociedad no dejó que el Congreso desdibujara la reforma constitucional, le puso exigencias claras en términos de textos y contenidos que generó al final de cuentas un resultado que yo creo que es muy valioso. Yo creo que las reformas anticorrupción, la constitucional y las legislativas son muy buenas reformas. Son instituciones muy potentes que no solamente ayudan a prevenir de mejor manera la corrupción, sino también a investigarla y a castigarla con mayor eficacia. Ahora el reto está en nombrar a las personas correctas para que puedan echar a andar esa nueva institucionalidad y por supuesto comprometernos todos. De nada va a servir un buen diseño legal, unos buenos nombramientos, si la política se sigue haciendo como siempre. Si creemos que no pasa nada, si no somos sensibles al hecho de que hay una enorme exigencia social de recuperar la integridad en el servicio público y la honestidad. Y eso también pasa por el compromiso personal de los políticos. Si los políticos no entendemos que ya no se puede hacer política en los términos tradicionales, que tenemos una doble exigencia frente a la sociedad, nos van a expulsar de estas confianzas, de estas responsabilidades por la vía de las urnas, como está sucediendo en prácticamente todo el país. Mencionabas 3 grandes pendientes y no mencionaste aquí, te pregunto si lo es, el tema del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario tiene 2 secuencias. La primera fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto yo no veo ninguna posibilidad de que eso se revierta. Es una sentencia firme y definitiva del máximo tribunal y hoy es una realidad jurídica. Ninguna persona puede ser discriminada en razón de su preferencia sexual para contraer matrimonio. Luego vino la iniciativa del presidente de la República, que es una iniciativa para llevar esa sentencia al texto constitucional. En mi opinión, no necesitabas hacer la reforma constitucional porque ya está prácticamente interiorizado en nuestras normas jurídicas ese derecho. ¿Qué me parece profundamente complejo entender? Es por qué se avienta una iniciativa al Congreso que después se abandona. Se dice que en la fracción parlamentaria del PRI la percepción es que, o las fracciones parlamentarias, es que perdieron las elecciones por haber planteado esa iniciativa. Yo no lo veo así. Yo creo que se perdieron elecciones o se ganaron elecciones por razones totalmente diferentes. Yo creo que una sociedad justa es la que no excluye a nadie. Una sociedad justa es la que genera dinámicas de inclusión. Yo no puedo imaginarme una sociedad que excluya a un grupo de personas en función de su preferencia sexual. Creo que tenemos que empezar a entender como sociedad que las exclusiones generan violencia. La violencia genera ruptura del tejido social y nuevas injusticias. Toda persona en un país justo debe tener derecho a que se le trate con la misma consideración y con el mismo trato, independientemente de la preferencia sexual que tenga. Hoy ya la Corte lo ha resuelto. Hay que empezar a abrir esta discusión cultural. Yo no me imagino un país que excluya a una parte importante de la posibilidad de vivir con certeza y de decidir con quién quiere estar y con quién quiere pasar su vida. Yo estoy convencido de que el amor entre 2 personas no es un asunto de la política. La política no decide con quién vives, con quién duermes, con quién estás. Es decisión personalísima en la que la política no tiene absolutamente nada que decir. A ver, justo, y sobre eso veo que van pasando algunos de los tweets, de los planteamientos. Estamos, recuérdenlo, con el hashtag Si Todos Cambiamos, en una transmisión en vivo a través de diferentes plataformas, de la página del Senado, de la página y del canal oficial del Senado en YouTube, a través de Facebook.
Veo algunas, respondías esta inquietud, te la planteaba Pamela, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, lo planteaba Fer-Esteves. ¿Tú estás a favor entonces? Yo estoy a favor de la no exclusión, estoy a favor de la inclusión. No puedo concebir de verdad cómo construye una sociedad con condiciones de igualdad en la cual decidamos a través de leyes que un conjunto de personas simplemente no pueden vivir en paz en función de sus decisiones personales. No me imagino. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Las vamos a mandar a guetos? ¿Cuál es la lógica detrás? Y afortunadamente hay muchos católicos que creen desde su propia religión que no se vale excluir a nadie. Y ahí está un reciente artículo, bellísimo por lo demás, del rector de la Universidad Iberoamericana, que desde una visión cristiana llama a la inclusión, porque si algo define en buena medida al humanismo es justamente la posibilidad de que todos quepamos en la misma sociedad. A ver, para hacer, digamos, este ejercicio también interactivo con los tuiteros, con quienes participan, @Tomdix, ¿qué debe complementar, cómo debe complementarse el Sistema Nacional Anticorrupción? Buenos nombramientos, buen ejercicio de las facultades. Es muy importante. Los nombramientos vienen ya. Y son un paquete muy importante. No solamente tenemos que nombrar al fiscal anticorrupción, tenemos que nombrar al comité coordinador, tenemos que nombrar al Consejo de Participación Ciudadana y a los 3 magistrados que integran la sección especial del Tribunal de Justicia Administrativa, que son los que aplican las sanciones. Son nombramientos de enorme importancia. Si ponemos una buena reforma en malas manos, se vuelve una mala reforma. Tenemos que hacer un esfuerzo por poner a las mejores personas al frente de esas nuevas instituciones. Que no sean cuotas. Ni cuotas ni cuates. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, otra vez vamos a empezar a recrear el círculo de impunidad. Si quien revisa es mi cuate, pues entonces no me va a revisar y en consecuencia vamos a seguir creando esta lógica de que nada pasa en este país. Primero, los nombramientos. Segundo, hay que usar bien las atribuciones y las facultades. La reforma de lo que se trata, el sistema anticorrupción de lo que se trata es de un conjunto de instrumentos que se tienen que utilizar para ir encauzando el servicio público de tal manera que la integridad, la honestidad, la decencia sean principios esenciales de la operación del servicio público y por supuesto de la política. ¿Cuándo va a empezar a cambiar este país? Cuando existan consecuencias, cuando haya una pedagogía de los costos de las sanciones. Mientras la gente que interactúa con el Estado, estando dentro o estando frente del Estado, sepa que se puede violar la ley y no pasa nada, seguirá habiendo corrupción. En la medida en la que construyamos una pedagogía social de las consecuencias, este país va a cambiar los incentivos a la corrupción. Hay que subirle el precio, el costo a la corrupción. Hoy es muy fácil, es muy barato. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Pago y me puedo ir y no hay ninguna represalia posterior. En la medida en la que pagar por un bien o servicio público implique una consecuencia posterior más gravosa de lo que pagué, los incentivos se van a alterar. Mencionabas hace rato el tema de los ahorros y había quejas y son constantes en la sociedad con el tema de las percepciones de los legisladores, sí, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. Aunado a esta pregunta, Susana Reyes pregunta, ¿y qué se hace para fomentar la asistencia y la participación de los senadores? Bueno, a veces hay algunas injusticias con respecto a las ausencias de los senadores. No generalizo, pero tampoco saco de foco un asunto muy importante. Cuando están las sesiones en el Pleno, muchos senadores están atendiendo a personas, están atendiendo organizaciones, están atendiendo problemáticas, están en reuniones de comisiones. Vean ustedes una sesión de las cámaras del Congreso en Estados Unidos y solo está el que está hablando. ¿Por qué? Porque la actividad más fuerte está en las comisiones, está en los grupos de trabajo. Ciertamente hay momentos en los cuales los senadores deben estar presentes porque hay votaciones, porque hay una discusión especialmente relevante. Pero la dinámica del Parlamento tiene que ser una dinámica relativamente flexible. Ahora, aquí tenemos una regla de que si faltas, y así lo establece el reglamento, a una sesión se te descuenta la dieta, se te descuenta el día. Y lo hemos hecho con relativa disciplina. Ahora, con respecto a los salarios, el país tiene dos problemas. Uno, hay salarios muy altos para una parte importante del servicio público, para los cabezas de las instituciones, pero por el otro lado hay salarios muy precarios para muchos servidores públicos, sobre todo médicos, enfermeras, policías, militares, en fin. Tenemos una enorme desigualdad en los ingresos. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Construir los topes y los pisos. Y hay una iniciativa
que se aprobó en el Senado de la República, que está en Cámara de Diputados, que es la ley para regular los salarios máximos de los servidores públicos, de tal suerte que pongamos un techo claro, que se monetaricen todas las prestaciones y que el servidor público reciba una contraprestación justa y que también equilibremos el resto de la pirámide, porque me parece tan injusto que se pague demasiado a un cabeza de órgano de poder público y que se pague poco a quien todos los días da su tiempo, su esfuerzo, su capacidad por servir a la gente. Y ahí es donde tenemos un desafío muy importante. Ahora, también es cierto que la evolución de los salarios de los servidores públicos ha sido una evolución muy poco coherente y sistemática. Se van haciendo pequeños círculos o burbujas de crecimiento salarial, pero otros están prácticamente anclados por los últimos 20 años. No se han revisado los salarios de buena parte de la estructura de gobierno, de aquellos funcionarios que están prácticamente todos los días atendiendo a la gente y prestando los servicios públicos. Hay que resolver el problema de los salarios desde el techo, pero también desde el piso. Ahora, decías de los salarios y veía yo pasar una inquietud, una pregunta sobre el tema del salario mínimo, que si bien no está hoy en el Senado de la República, es un asunto que está más en Cámara de Diputados, se ha venido insistiendo. Y la verdad es que el aumento que cada año se da al salario mínimo pues es ínfimo, no sirve. El salario mínimo que hoy existe no alcanza para transporte, para vivienda, para nada. Comer, no alcanza para nada. Es un salario injusto, es un salario desigual. México tiene solamente Haití detrás, pero es el salario mínimo más bajo en toda América Latina y uno de los más bajos del mundo. ¿Qué hacer ahí en ese tema cuando hablas de desigualdad de salarios? Porque eso también genera agravios, enojo por parte de la población cuando vemos escándalos de enriquecimiento, de corrupción, y por el otro lado una población en millones que apenas puede cubrir, o ni eso, sus necesidades más elementales. En esta legislatura, en este año, resolvimos uno de los problemas que explican el bajo salario mínimo, y es que estaba asociado a una medida para determinar el pago de una contraprestación al Estado, pagos de multas, de derechos, en fin. Mientras el salario mínimo fuese la unidad de medida para ese tipo de interacciones con el Estado, lo que provocas es que presionas el salario mínimo hacia abajo. Ya lo hemos liberado de esa ancla. Hoy ya el salario mínimo se desindexó el salario mínimo, en consecuencia ya no es la base para determinar pagos al Estado. Ahora tenemos que sustituir al salario mínimo con una nueva unidad que nos sirva para determinar el precio de esas interacciones con el Estado. Ahora bien, para subir el salario de los trabajadores en México tenemos dos vías. La vía que para muchos es la vía rápida, que es aumentarlas por decreto. Y esa fórmula no sale bien en ningún lado, porque cuando aumentas por decreto el salario, lo que provocas es inflación, y las inflaciones generan muchos otros problemas de equilibrio de la economía. ¿Qué tenemos que hacer? La vía más larga, pero es la vía correcta. Asociar los salarios a la productividad del país. Entre más productivo sea nuestro país, entre más competitiva sea nuestra economía, mayor posibilidad tendrán los salarios de crecer. ¿Y de qué depende la productividad de un país? Depende de cuatro cosas. En primer lugar, de la flexibilidad de las relaciones laborales. Relaciones laborales muy poco flexibles, lo que provocan es que el precio del trabajo sea muy caro y en consecuencia hay un incentivo perverso a bajar los salarios. Segundo, el componente tecnológico que tenga el trabajo. A mayor tecnología, mayor productividad. A menor tecnología, menos productividad. Cuando el trabajo coexiste con altas dosis de tecnología, el trabajo es mucho más productivo, haces más con menos y en consecuencia ganas más y en consecuencia puedes pagar mejores salarios. Tercero, pues el capital humano. Inevitablemente el capital humano. Entre mejores trabajadores tengamos, mejores formados, más preparados, que salgan fuertes de la universidad con conocimientos, con competencias, con destrezas, con habilidades, que el servicio educativo te genere una suerte de oferta laboral cada vez más fuerte, más competente, cada vez más diestra en cualquier tipo de trabajo. El capital humano es muy importante y de eso se trata, entre otras cosas, la reforma educativa. Y el cuarto, que es muy importante, es la pertinencia de la educación con respecto al sector productivo. Si nosotros producimos muchos abogados y muchos contadores y muchos politólogos, mientras que lo que está demandando nuestro país son ingenieros, son profesiones técnicas, son otro tipo de habilidades, se rompe la continuidad entre el servicio educativo y el sector
sector productivo. Lo mismo pasa al revés, que tengas muchos ingenieros, pero que esos ingenieros no tengan un empleo, una profesión digna, congruente con lo que aprendían en la universidad. El cuarto elemento para aumentar la productividad tiene que ver fundamentalmente con la pertinencia de la educación. Que estemos, permíteme usar esta expresión, produciendo los perfiles que está demandando nuestro mercado laboral. Esa es la forma larga, pero es la forma sustentable, razonable, para aumentar los ingresos. Y ustedes me dirán, eso se oye muy difícil y muy largo. Sí, pero en efecto es la forma que otras sociedades han encontrado para aumentar los ingresos. Lo otro me parece una solución irresponsable que ha llevado enormes tragedias a economías enteras. Yo no soy de los que piensan que podemos subir por decretazos los salarios, porque se generan muchos problemas que después no podemos administrar. Tocaste el tema de la educación. La educación. ¿Qué solución le verías a lo que se está viviendo hoy en diferentes estados en los que siguen niños sin siquiera poder tener acceso a la escuela, sin poder entrar a clases, y queremos resolver un problema todavía mayor, ¿no? Que tengan educación de calidad, pero que además los ayudemos a encaminarlos hacia las carreras donde se necesitan más profesionistas? Cuando hay una reforma que afecta intereses y privilegios largamente incoados, que se han sembrado durante mucho tiempo, por supuesto que se generan tensiones, hay una respuesta a esos privilegios e intereses. ¿Qué quieren alguna expresión del movimiento magisterial? Lo que quiere es que regresemos a aquel momento en el cual las plazas las otorgaba el líder sindical, se vendían o se heredaban. Cuando quieren regresar al momento aquel en el que entraba un joven en preparatoria a las normales y salía con una plaza asegurada. Y en toda su vida profesional jamás se le evaluaba, jamás se garantizaba que fuese a cursos de capacitación. Muchos de ellos se comisionaban al sindicato y en consecuencia nunca estaban frente al aula, frente a los educandos. La reforma se trata de todo lo contrario, que las plazas se obtengan por concurso, que yo me tenga que capacitar permanentemente, que deba acreditar que tengo los conocimientos pertinentes para poder estar frente a los jóvenes en los salones de clase, que si no cumplo con ciertas obligaciones tengo que salir del sistema. La reforma educativa tiene como propósito esencial que frente al salón de clases esté el mejor maestro o la mejor maestra, la que puede sembrarle a esos niños competencias, habilidades y destrezas para enfrentar un mundo cada vez más complicado. Por supuesto que cuando aprobamos la reforma, viene una oleada de respuesta, de reacción de esos intereses y esos privilegios. Ahora bien, afortunadamente está focalizado en algunas partes del país. ¿En qué partes del país? Donde ha tenido donde tiene una mayor presencia la coordinadora, que es esta expresión disidente, alterna a el sindicato oficial de los trabajadores al servicio de la educación, del CENTE. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, yo le denomino esto la estrategia de la mandarina. Hay que ir resolviéndolo por gajos. No. La estrategia de la mandarina implica resolver el problema por gajos, ir quitando gajos por gajo por gajo. Primero, hay que hacer un esfuerzo muy importante por socializar de qué se trata la reforma. Cuando hay desconocimiento de lo que significa una reforma, la gente no la apoya. Lo que tenemos que hacer es explicarle a los padres de familia qué significa y cuáles van a ser los resultados y los beneficios de que esta reforma quede bien implementada. Segundo, hay que empezar a resolver las problemáticas específicas del país, de la relación entre el Estado y los profesores. No es lo mismo Chiapas que Nuevo León, no es lo mismo la Sierra de Oaxaca que la zona conurbada de Monterrey. Son realidades totalmente distintas. México es un país muy complejo, hay muchos Méxicos, y lo que tenemos que hacer es implementar esta reforma a partir de ciertas realidades particulares, sin desdoblar, sin desdibujar, mejor dicho, la reforma educativa. Voy a poner un ejemplo muy simple. Una de las reglas de implementación de la reforma educativa es que en lugar de pagárseles con cheque, como antes se les pagaba, ahora se les va a pagar a través de un dispositivo electrónico, una tarjeta de débito, para decirlo pronto. ¿Por qué? Porque en la lógica de la Secretaría de Educación Pública, una parte del financiamiento de la disidencia magisterial viene fundamentalmente de los intercambios, los endosos de los cheques, te cobro una parte, en fin. Bueno, y cobraba gente que ya no estaba ni viva, pues. Exactamente, o bien cobraba gente que no está dando clases, que ni siquiera son literalmente aviadores. El problema, yo creo que la lógica es correcta, hay que ponerle orden a la nómina.
Pero en la Sierra de Chiapas, donde no hay un cajero electrónico, un cajero automático, a 300 kilómetros a la distancia, pues es muy difícil que esa persona no tenga un sentimiento de que algo mal está pasando. Miren, en la selva de Chiapas, por ejemplo, el profesor recibe su cheque. ¿Qué decir que tú eres chiapaneco? Soy chiapaneco, en efecto, y por eso hago alusión a mi staff. En la selva chiapaneca, el profesor que está en una comunidad rural alejada, recibe un cheque. Lo que hace con ese cheque es va y lo cambia con el tendero y cambia ese cheque por bienes básicos. Ese tendero agarra el cheque endosado y cuando va a Tuxtla o cuando va a San Cristóbal a de alguna manera reabastecer su tiendita, pues cobra el cheque en el banco. Ahora eso no se puede hacer. Y la pregunta es la siguiente: ¿no existen otros mecanismos alternativos para lograr los dos propósitos? Es decir, ponerle orden a la nómina, pero al mismo tiempo sensibilizarte que las realidades son muy complejas. En tercer lugar, también hay que empezar a crear instituciones que suplan al sindicato en la gestión de las problemáticas de los profesores. ¿Qué quiero decir con esto? Si un profesor tiene un sentimiento, percibe que se le están violando sus derechos, ¿hoy qué hace? Se forma detrás del líder sindical. ¿Por qué? Porque el líder sindical es aquel que lo representa en la defensa de sus intereses y sus derechos. ¿Qué pasa si en lugar de mandar a ese profesor detrás del líder sindical, creamos instituciones para que un profesor pueda resolver una duda, un problema de aplicación de la reforma, pueda hacer valer sus derechos? Tipo la Profeco con el caso de los consumidores, o tipo la Conducef con el caso de los usuarios de los servicios financieros, la institución que me digan. Mientras no exista desde el Estado una ventanilla para atender las problemáticas y hacer valer los derechos de los profesores y de los padres y de los educandos, vamos a tener una buena parte de personas formadas atrás de las expresiones sindicales, porque son las únicas formas que tienen de hacer garantizar sus derechos. A ver, lo que tú mencionas es, si hay salidas, hay aristas en el tema, sin duda, pero de pronto vemos que el diálogo, si es que todavía se le puede llamar así, entre el gobierno federal y la coordinadora, pues chocó con pared. De un lado, la coordinadora tiene una posición irreductible en donde quieren derogar la reforma educativa, y del otro lado, no pocas voces dicen es que eso no es posible, no se puede derogar. Ya hay una mesa en Gobernación y luego hay otra mesa en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué papel tiene que jugar ahí el Congreso? ¿Qué papel tiene que jugar el Senado para tratar de quitarle presión a un tema de estos y encontrarle salidas, quizá meterle mano, no hablo de la gran reforma, pero sí a estas aristas que puede tener en la implementación, en la ejecución de esta reforma, y que sobre todo las niñas y los niños que hoy ya con el curso, con el ciclo escolar en marcha, estén sin clases, puedan volver a las aulas? Una negociación que inicia o que se plantea en términos de todo o nada no es negociación. ¿Cómo podemos negociar cuando las posiciones no tienen una posibilidad de encuentro, de equilibrio? Abrogar la reforma, no es una posición de equilibrio. Y en consecuencia también del otro lado debe haber la suficiente sensibilidad para recoger las inquietudes que están debajo del problema, que pueden tener cierto sentido, y empezar a corregirlas. Ahora aparece otra corriente política que dice, bueno, no la abrogación, pero sí la contrarreforma. Y hay que preguntar, la contrarreforma en qué dirección, en qué sentido, para qué. Para regresar al modelo en el cual las plazas prácticamente se subastaban, para quitarle las consecuencias a quien falte a sus obligaciones y deberes como profesor. Hay quien habla de que la contrarreforma debe ocuparse del carácter punitivo, se dice, de la reforma educativa. Una persona, un trabajador que trabaja en una tienda de autoservicio, en una gasolinera, si falta 3 de su trabajo, lo corren sin causa justificada. ¿Por qué un profesor que no va a la escuela puede conservar su plaza? ¿Por qué un profesor que no cumple con las obligaciones mínimas, que no puede garantizar que tiene las condiciones mínimas para poder tener un buen desempeño frente al aula, debe seguir frente al aula? Si no hay consecuencias claras, no hay incentivos potentes para cumplir con tus obligaciones y tus deberes. Hay miles de profesores que sí quieren la reforma educativa, que sí están dispuestos a evaluarse, que quieren ser mejores profesores porque reconocen la enorme responsabilidad que significa estar frente de un grupo de niños. Sus niños, su futuro depende del profesor que está frente a sí. Y creo que en la lógica tenemos que buscar una solución
solución, una suerte de tercera vía, ni abrogar ni una contrarreforma que desdibuje la reforma. La tercera vía es la estrategia de la mandarina. Recojamos lo que tiene sentido y empecemos a desbrozar el problema y encontrarle soluciones en el marco de la vigencia en la reforma educativa, pero sobre todo de los objetivos esenciales que pretende la reforma educativa y que no es otra cosa que lo siguiente. El siglo XX mexicano fue el siglo de la cobertura, hacer llegar a la escuela al último rincón del país. El siglo XXI mexicano debe ser el siglo de la calidad. Y también, como ya decíamos, es un momento de la pertinencia. Es decir, que la educación que llega hasta el último rincón del país permita que esa persona en el último rincón del país pueda salir adelante y que no estén condenados a la miseria y la exclusión. Ahora que hablamos de la reforma educativa y el tema de la evaluación es un tema central, preguntaban a través de Twitter si hay alguna forma de evaluar a los senadores. Sí, las urnas. Esa es la forma en la que nos evalúan. Nosotros, cuando terminamos nuestra gestión, nos sometemos al escrutinio de los ciudadanos y nos corren o nos ratifican. Es la mayor de las evaluaciones, la evaluación de la política electoral. Los ciudadanos evalúan nuestro desempeño cuando nos presentamos a pedir su confianza y evalúan también a nuestro partido y también evalúan en función del desempeño personal, pero también de las circunstancias de la propia coyuntura. Hay políticos, candidatos muy talentosos que de repente pierden una elección pues porque el partido está muy lastimado, porque está muy castigado socialmente. Así sucede. Hay una evaluación y la evaluación son las urnas. Si queremos, no debemos de confundir para qué sirve la evaluación educativa. A mí me preocupa mucho, Pamela, que cuando nos duele una muela o estamos enfermos, pretendamos el mejor médico, el que tiene más experiencia, el que tiene mayor habilidad, el que sabemos que va a extraerte la muela sin provocarte una infección o dejarte chueco. ¿Y por qué no pedimos lo mismo para los profesores? O sea, ¿por qué no queremos y exigimos que el que esté frente a nuestros hijos sea el mejor profesor disponible en el servicio educativo? Y eso se mide de dos maneras. Se mide, obviamente, por las capacidades que tiene el propio profesor, pero también por el desempeño del grupo. La reforma educativa también evalúa el desempeño del grupo, del centro escolar. Vamos a medir también qué están aprendiendo nuestros niños y dónde están generándose sus fortalezas. De eso se trata, de un sistema de evaluación integral. No conozco ninguna sociedad desarrollada, por lo menos las primeras economías del mundo, las economías que están integradas en la OCDE, en la que el servicio educativo no esté sujeto a evaluación. No hay ninguna, y es una condición indispensable para poder tener una buena educación en el país. Sin duda tendríamos que llegar a un momento en el que, así como los profesores evalúan a los maestros, a los alumnos, pues los alumnos también, los padres de familia puedan evaluar a los profesores. En el trabajo legislativo, y es fundamental, coincido con Pamela, la evaluación. ¿Cómo podrías evaluar tu presidencia de la mesa directiva? No numéricamente, decías, difícil poner una calificación, pero sí en términos de las críticas que sigue habiéndolas, de los gastos excesivos. Un ejemplo palpable, tangible, es el tema de las botellitas de agua, pero otro pasa por meterle un orden administrativo, por los viajes muy onerosos que a veces se daban los legisladores, por los viajes al extranjero, por el orden incluso en estas instalaciones. Yo no sabía que las instalaciones, el predio en el que estamos hoy, no estaba en manos del Senado hasta hace poco tiempo. ¿Cómo eso ayuda también a darle orden administrativo para entonces poder concentrarse en lo estratégico, en lo legislativo? Déjame empezar por ahí, Manuel. Era por el caso del edificio del Senado. El Senado hace muchos años, desde 1994, decide mudarse de sede. ¿Y en qué se sustentó esa decisión? Que si bien sesionaba el Senado en Jicoténcatl, en la vieja casona del centro histórico, rentaban muchos edificios aledaños y eso implicaba un costo muy alto, incluidos una buena parte de la Torre del Caballito. Nos costaba mucho trabajo, mucho dinero rentar una serie de edificios alrededor de Jicoténcatl. En 94 se toma la decisión de construir el proyecto para fusionar todos los edificios en una sola sede. Va pasando los años, se forma un fideicomiso, se disponen ciertos recursos, se hace una licitación para el proyecto, se compran los terrenos, en fin. Pero resulta que
por un litigio con la constructora y por algunas decisiones administrativas internas, el edificio no había pasado a la propiedad del Estado mexicano y específicamente del Congreso de la Unión. Y entonces, antes pagábamos muchas rentas y ahora pagábamos muchos costos derivados de la incertidumbre en la tenencia de la propiedad. ¿Por qué? Nos cuesta más o menos como 30 millones de pesos al año administrar el fideicomiso, o mejor dicho, la contraprestación por el fideicomiso que administra la propiedad inmobiliaria del Senado de la República, más 17 millones de pesos de predial. O sea, nos gastábamos la friolera de 50 millones de pesos solamente porque no habíamos trasladado la propiedad del inmueble a el Estado mexicano. Por supuesto que teníamos un difícil litigio que resolver. En este año nos esforzamos por una estrategia jurídica completa, logramos un convenio de transacción importante que le va a ahorrar mucho dinero al Senado de la República, empezando por estos 30 y tantos millones de pesos por los costos de operación del fideicomiso, más lo que gastamos en predial. ¿Por qué? Porque los bienes del Estado, los bienes nacionales no pagan predial. Estábamos pagando predial precisamente porque no estaba formalizada la propiedad del Senado. Pero te pongo otros ejemplos de la misma magnitud que incluso parecen hasta medio absurdos. No se había revisado la nómina del Senado de la República en muchos años. Y entonces, pues, o sea, ya se imaginarán la cantidad de personas que había en la nómina del Senado que por lo menos no se conocían o por lo menos no se les ve recurrentemente por las instalaciones del Senado. Ahí, en una depuración de la nómina del Senado, nos ahorramos aproximadamente 140 millones de pesos. Le pusimos límites a las delegaciones internacionales, no más de un número específico de senadores. Antes, el boleto de avión se podía comprar horas antes. Por supuesto que si compras un boleto carísimo de avión, o sea, sale carísimo. En primera, ¿no? Además. Pusimos reglas para el tipo de tarifa y pusimos reglas sobre la anticipación que debes de comprar el boleto. Antes se compraba el boleto donde se podía o donde quería el legislador. Ahora hicimos un modelo de subasta inversa, es decir, buscamos las mejores condiciones de precio sobre los boletos de avión. Ya no viajan asesores ni personal de apoyo con los senadores. Estamos a través de un convenio que firmamos con la Cancillería. Las embajadas y consulados prestan el apoyo a los senadores. Hoy, hace un ratito, firmamos con Notimex un convenio de colaboración para que Notimex cubra las actividades de los senadores en el extranjero, precisamente para que no tengamos que nosotros movilizar recursos del Senado para cubrir esas actividades. Pequeñas decisiones, pequeños cambios que van construyendo un entorno agregado de ahorro. Voy a ponerles un ejemplo, porque en un ratito más vamos a inaugurar las pantallas digitales de información. Antes, las actividades del Senado se informaban a través de la impresión de carteles. Entonces, imagínense la cantidad de eventos que se realizan todos los días en el Senado y lo que implicaba en términos de impresión de papel el cartel para la conferencia del senador tal, la conferencia de la comisión tal, el grupo de trabajo de tal, el seminario tal. Bueno, teníamos en todo el Senado unas como periódicos murales de secundaria, ¿no? Donde se pegaban estos carteles. Empezamos a revisar cuántos carteles y cuánto nos costaba. Para decirlo pronto, instalamos un número importante de pantallas digitales que informan sobre las actividades, donde tú puedes revisar como si fuera un iPad la información, todas las actividades del Senado. Con un mes de costo de los cartelitos pagamos todas las pantallas. Todas las pantallas que instalamos en el Senado. Simplemente un absurdo. ¿Por qué seguimos? ¿Cuántas pantallas fueron? Ahorita vamos como 20 pantallas. La idea era extender un poco más bueno, más bien es un programa, ¿no? Hoy tenemos ya 20 instaladas, están colocadas en las partes más visibles del Senado, frente a los plenos, en las áreas de acceso al público, y ahí puedes ver, obviamente, las actividades, puedes conocer a tu legislador, tienes información de Protección Civil, puedes ver el canal del Congreso, te puedes subir a las redes, puedes conocer los boletines de prensa. Nos maximizamos la interacción con el usuario al cartelito, y el cartelito pues costaba bastante dinero, además del impacto que tenía en materia de medio ambiente. Pusimos unos bebederos
Cuando inauguré los bebederos, en las redes sociales me pusieron una paliza diciendo, ¿y eso qué relevancia tiene? ¿Por qué estás inaugurando bebederos? Porque nos ahorramos una parte importante de dinero por comprar las botellitas de agua y además que generamos una cultura del uso adecuado de los recursos. También una de las cosas que hicimos en esta lógica de austeridad fue reducir la contratación del Senado. Eso es bien importante. Paramos las contrataciones, que ya no se generan nuevas plazas. Ahí nos ahorramos aproximadamente unos 40 millones de pesos. En fin, a lo que voy es, el programa de austeridad que esta mesa directiva implementó no es otra cosa que la suma de muchas decisiones de eficiencia, pequeñas decisiones que hacen un gran cambio en la forma en la que gastamos nuestros recursos. E insisto, vamos a generar un ahorro de aproximadamente 400 millones de pesos. Mencionabas el tema del inmueble, que desde un inicio fue atropelladísimo, hasta ahora que queda resuelto y que ya está en sus manos. ¿Hubo responsabilidades de administraciones anteriores, de personas involucradas y si se fincaron y están pagando por ello? Es bien importante aclarar el procedimiento. El Senado reservó recursos, los afectó en un fideicomiso que administra Banobras, y el fideicomiso se encargó de hacer las contrataciones de empresa, la obra, etcétera. Obviamente el fideicomiso está constantemente en revisión, pero la revisión se da entre los órganos internos de control y el fideicomiso. Nosotros somos espectador, porque somos el cliente del fideicomiso. Por supuesto que a partir del cierre, lo que provoca esta decisión es que ya se cierre el fideicomiso, vendrá una revisión hacia atrás de todas las condiciones, decisiones y problemas que pudiera haber tenido el fideicomiso. Pero eso va a ser a partir de este momento. No se podía entrar a una revisión del funcionamiento del fideicomiso hasta en tanto no estuviera finiquitado. Y lo que vamos a hacer ahora es, ya que tenemos la propiedad, que ya carece de sentido el fideicomiso, lo vamos a cerrar, nos vamos a ahorrar una buena parte importante de dinero. Con ese dinero vamos a seguir construyendo el patrimonio inmobiliario del Senado de la República. ¿Qué sigue? Sigue convertir a la Casa de Jicoténcatl del Senado de la República en el Centro Cultural del Senado, hacer o rehabilitar la biblioteca, rescatar el inmueble. Todavía hay algunas zonas, oficinas que se utilizan para efectos administrativos y que no debían estar ahí. Hay que relocalizar a esas oficinas precisamente para que la sede del Senado, la vieja sede del Senado, se convierta en un edificio emblemático de la historia de nuestro país. Y dentro de esto que viene, digamos, para poner el ojo en lo que sigue, vienen los festejos, viene el centenario de la Constitución de 1917, vendrá para el próximo año, y viene la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, que justamente estará sesionando en la casona de Jicoténcatl. Apenas hace unos días, junto con el jefe de gobierno, te veía en un evento, pues iniciando, digamos, ya este trabajo en donde el Senado va a ceder de alguna manera el espacio para que se desarrollen los trabajos. Tú vas a ir a la Asamblea Constituyente, es uno de los senadores designados por el Partido Acción Nacional. ¿A qué vas? ¿Qué hay que poner en el acento, digamos, en dónde hay que poner el acento en los trabajos de la Asamblea Constituyente? ¿Y por qué es relevante también este centenario de la Constitución, digamos, en estos términos jurídicos de lo que la ley tendría que contemplar, pero cómo la ley se vuelve útil para el ciudadano? Bueno, los festejos son muy importantes porque vamos a celebrar 100 años de continuidad institucional, de estabilidad institucional. Es el periodo más largo de estabilidad que ha vivido nuestro país desde que es independiente, y eso es una buena noticia. La reflexión obligada es cuál ha sido la evolución de nuestro diseño constitucional, pero también hacia dónde queremos llevar ese diseño hacia adelante. ¿Qué instituciones queremos para el siglo XXI? ¿Con cuáles nos quedamos? ¿Cuáles tenemos que seguir reformando? Yo creo que la reflexión es relevante porque también hay partes de la Constitución que tenemos que empezar a revisar, sobre todo lo que ya platicamos un momento, cómo funciona el presidencialismo en su relación con el Congreso y sobre todo la distribución federal de responsabilidades. El sistema federal mexicano es una tragedia completa, hay que empezar a corregirla y eso pasa también por poner el acento en el centenario de la Constitución. Hago un paréntesis, hicimos un
programa de 100 actividades, entre ellas el Turibús. Hay una ruta de Turibús para conocer algunas partes del Senado, pero sobre todo la Casa Carranza y otras instalaciones que tienen que ver con el centenario. Ahora, con respecto a la cuestión de la Ciudad de México, ¿por qué es relevante? Por dos razones. En primer lugar, porque es la secuencia de la reforma en materia constitucional que hicimos sobre el Estatuto de la Ciudad de México. Es una reforma importante, es una reforma muy completa, muy compleja, que ahora requiere una norma que se llama Constitución para terminar de cuadrarla. Yo, a diferencia de muchos políticos, creo que el margen de decisión de la Asamblea Constituyente está más acotado de lo que se cree. Y está más acotado por dos razones. En primer lugar, porque la Constitución ya limita en buena medida su contenido. Esto de que pueden meterle derechos, yo la verdad es que no estoy muy convencido, por lo menos como abogado lo digo. Y por el otro lado, creo también que ya los tratados internacionales, las leyes generales, los sistemas que hemos creado, anticorrupción, seguridad pública, transparencia, ya limitan de manera... O sea, los márgenes ya están dados. Están bastante acotados. ¿Dónde sí hay márgenes? ¿O dónde sí están las definiciones cruciales? ¿Cuánta descentralización de funciones y cuánta concentración de funciones? Ese es el gran tema de fondo. El constituyente va a ir a decidir qué funciones van a órganos autónomos, qué funciones se quedan en el gobierno central, qué funciones se mandan al Poder Judicial, qué funciones se mandan al Poder Legislativo, qué funciones se mandan a las demarcaciones territoriales. Y yo creo que la nuez del constituyente de la Ciudad de México es decidir los grados de descentralización. Ponen un ejemplo, por ahí algún académico sugirió crear un tribunal constitucional en la Ciudad de México. Pues yo tengo algunas dudas porque las resoluciones del Tribunal Constitucional van a terminar en el amparo. En realidad lo que va a suceder es que vamos a tener nada más un obstáculo más para hacer justicia. Yo creo que hay que pensar más bien, y esa es la posición que yo llevaré, Manuel, que la gran aportación que puede hacer la Constitución de la Ciudad de México es garantizar que se presten buenos servicios públicos en la ciudad. Banquetas, seguridad, educación, limpia, panteones, en fin. Porque yo creo que eso se trata de la convivencia en la Ciudad de México. Esta ciudad es una ciudad sin banquetas, y te lo dice alguien que corre diario, entonces no hay manera de correr en ningún lado porque no hay banquetas, porque nuestros espacios públicos son bastante deficitarios, porque nos hace falta una cultura de construir ciudad, y eso pasa por la obligación clara, exigible de todas las instituciones de prestar buenos servicios públicos. Roberto, nos quedan 2 minutos, entonces como si fuera Twitter en 140 segundos, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes ante un desencanto que tienen con la clase política? Déjenme acabar con en esos 2 minutos con una experiencia personal, y un poco encuadra porque este año es especialmente significativo para mí. Yo entré a la Cámara de Diputados en 1997 finales, literal como pasante, combinando la universidad con un trabajo de tiempo parcial. Y a lo largo, y poder decir que después de casi bueno, ya no quiero decir más, pero varios años logras presidir el Senado, me parece que es algo que puede decirle mucho a los jóvenes. En este país sí hay posibilidad de salir adelante a hacer política si te lo propones con tu propio empeño, con tu propia dedicación, con tu propio esfuerzo. Para mí, he sido prácticamente todo en el Congreso, pero poder construir la historia de un pasante que llegó a ser presidente del Senado, creo que puede ser una buena historia para muchos jóvenes que tienen interés en la política, que les gusta participar en política, que ven a los partidos con cierta desconfianza, a las instituciones con profunda distancia. Pero también se debe entender, sobre todo los jóvenes, es que en democracia, sociedad y gobierno son exactamente lo mismo. Y cada vez que un joven se abstrae, se excluye de hacer política, deja de ser parte del gobierno. Si queremos cambiar las cosas, hay que ser parte del gobierno, y eso implica participar en política. En el partido que quieren, por las candidaturas independientes, por las instituciones que deseen. Pero lo más importante es que si se quedan en casa, si se quedan en su universidad, si se quedan simplemente en el Twitter, no se va a cambiar la realidad y no vamos a tener un país mejor. Participar sí es una condición para construir futuro. Hay que pasar a la acción. Roberto, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Por acompañarnos. Gracias, Pamela. A quienes nos vieron, muchísimas gracias. A quienes enviaron sus tweets, sus comentarios, sus participaciones. Todas las va a leer el senador Roberto Gil, evidentemente, y además lo vamos a comprometer a que conteste a través de sus redes sociales a quienes le preguntan y a quienes interactúan con él. Muchas gracias por este ejercicio, un ejercicio que hay que decirlo, pues no tiene punto de comparación, no se había hecho de esta manera antes.
Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Pamela. Gracias, muchas gracias. Gracias, José Manuel López San Martín. Muy buenas noches.